Bueno, buenos días a todos. A ver, yo voy a mostrarles algunos datos y me parece que de cómo vemos hoy la situación a pocos días de la elección, todavía con un resultado bastante difícil, ¿no? En términos de lo que va a suceder en las PASO, y ahora voy a explicar por qué. De todas maneras, me parece, más allá de que quería mostrar algunos datos, que estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer, que me parece que va a ser lo más interesante, ¿no? del panel, porque uno escucha muchas cosas, sobre todo en términos de lo que nosotros hacemos, que son las encuestas electorales y que están siendo cuestionadas no solo en este país, sino en el resto del mundo. Creo que la diferencia del cuestionamiento entre el resto del mundo y nosotros es que en otros lugares la gente plantea, bueno, hay una minoría silenciosa que las encuestas no llegan a encuestar, o que no expresa lo que dice, y en este país el tema es que las encuestadoras favorecen a quien les paga, ¿no? Parece que esa es un poco la diferencia de concepto. Pero más allá de eso, por eso digo, estoy abierta a todas las preguntas que quieran hacer en términos de las mediciones y de las encuestas, más allá de lo que voy a mostrarles. Bien. En principio voy a mostrar algo del panorama político, el escenario electoral y un poco el Congreso, ¿no? Del cual nadie habla, porque en realidad esta es una elección legislativa y en realidad nadie habla del Congreso porque todos sabemos que lo que está en juego no son las bancas en el Congreso, que no cambian mayoritariamente, así Cambiemos repita la excelente elección del 2015 o así termine perdiendo la elección, que no va a ser a nivel nacional, sino que creo que realmente lo que está en juego en esta elección es la sustentabilidad de la estrategia económica del gobierno, ¿no? Es muy difícil que pueda llevar adelante las reformas en términos de la reforma fiscal, la reforma tributaria, laboral, previsional y demás, con un resultado adverso en esta elección, y creo que es lo que realmente está en juego en este agosto y en este octubre, que son dos elecciones que podrían ser dos elecciones totalmente distintas, es decir, vamos a ver ahora unas PASO y después podría ser barajar y empezar de nuevo de acuerdo a cómo sean los resultados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco esto. Yo les quería mostrar en primer término el nivel de aprobación de gestión del gobierno. Este en realidad es un punto fuerte para el gobierno, más allá de que hoy ustedes ven una cierta caída, está redondeado en 40, es 39,6 el grado de aprobación de Macri a nivel nacional, esto es a nivel nacional, contra un 46% de desaprobación. Si uno mira los números, y lo importante es mirar la evolución, vemos que arranca el gobierno en unos 50 puntos, hoy se encuentra en 40, llegó a 51 con la venida de Obama al país, que fue su principal punto, el más alto, y el más bajo fue el mes de febrero con la crisis que se desató con el caso del correo. Ese fue el punto más bajo para el gobierno, pero hoy uno ve que tiene una pérdida de 10 puntos de un año y medio muy difícil, con lo cual la verdad que la pérdida de capital no es importante, no es tan importante, habida cuenta de que también muchas veces nos olvidamos del inicio de la historia. Es decir, Macri gana las primarias con el 24% gana la primaria con el 24% de los votos. Llega a la primera vuelta con el 34% de los votos. Esto sumado a los votos de Carrió, sumado a los votos de Sanz, ¿no? Entonces, que hoy tenga 40% de aprobación de gestión quiere decir que aprueba la gestión, no solo ese 34 que lo votó, que es el que realmente hay que mirar, porque después llega el 51 en segunda vuelta, con votos un poco prestados del resto de los espacios, ¿no? Con votos de la izquierda, de Massa, de Stolbizer, y hoy retiene ese 34% de su voto más 6 puntos aproximadamente más. Entonces, cuando uno dice, bueno, no, pero no puede ser 40, si medía 70, 80, me parece que hay que hacer un poco de historia y mirar cómo arranca Macri hace un año y medio con un 24% de intención de voto en la primaria, y en ese sentido, si uno mira, la verdad que la caída no es grande, es decir, ha podido sostener y seguir reteniendo aquel nivel de voto que tenía. El caso de Vidal es un caso, esta es la imagen de Vidal en la provincia de Buenos Aires, no es imagen, perdón, es gestión. Tenemos un 49% de aprobación contra un 45% de desaprobación.
Más o menos Macri en la provincia de Buenos Aires el nivel de aprobación es de 30, quiere decir que Vidal tiene casi 20 puntos más de nivel de aprobación en la provincia que Mauricio Macri, y por eso uno a veces cuando veía que la estrategia del gobierno para la elección era una estrategia de nacionalizar y decir discutamos el pasado o el futuro, no estamos discutiendo gobiernos locales sino para dónde va el país, estaba inoculando de alguna manera su principal ventaja competitiva, que es la figura de Vidal, un activo que hoy tiene 20 puntos más de aprobación de gestión que el propio Macri en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, quiero decir que en términos de lo que pasa con el fenómeno de Vidal, hay parte que tiene que ver con el rol del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que a veces sus responsabilidades quedan un poco diluidas en términos de que la problemática económica o la problemática incluso de la inseguridad termina un poco siendo responsabilidad del gobierno nacional en gran parte y en algunos casos como la inseguridad de los gobiernos municipales. Entonces no queda muy claro cuál es la responsabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, sí, la figura de Vidal es una figura muy empática, no voy a aclarar lo que todos ustedes ya conocen, es una persona con la cual la gente siente que hay empatía y además, como le cree, y es algo difícil en un político, le da tiempo. Y esa es un poco la diferencia que tiene en relación al resto. Si miramos la aprobación, nosotros en general tomamos 4 provincias que son como donde de alguna manera se resume el 60% del electorado del país, Ciudad de Buenos Aires, provincia, Córdoba y Santa Fe. Vemos que Macri tiene 46% de aprobación, Schiaretti tiene 39.6%, Schiaretti 53, Lifshitz 43.2, Larreta 59 y 48.6 Vidal. Está en ese ranking. La verdad es que ahí tenemos 2 provincias grandes que son gobiernos que se llevan bien con Macri, pero de otro signo político. Sabemos que de alguna manera Cambiemos gobierna en solo 5 provincias, pero en cantidad de electores son casi 5 millones más que las 17 provincias que gobierna el Frente para la Victoria. Bueno, nosotros, más allá de las encuestas y de lo que nosotros tratamos de ver, el insumo fundamental de la encuesta es lo que la gente dice que va a hacer, ¿no? Que a veces no siempre es lo que hace, por eso uno trata de mirar desde otros lugares y acercarse al número. Nosotros esto lo venimos preguntando desde hace mucho tiempo, bueno, si fuera hoy, ¿cuál sería, si acompañaría con su voto al gobierno nacional o estaría pensando en un proyecto opositor? Ustedes saben que esta es una elección legislativa, que la elección, digamos, es provincia por provincia. ¿Qué le pasa al gobierno? Que desde lo nacional evidentemente tiene para ganar. ¿Por qué? Tiene para ganar porque está presente en las 24 provincias, mientras que el resto de las fuerzas no. Entonces, estos números son nacionales. Hoy dice aproximadamente el 37% de la gente que apoyaría con su voto al gobierno nacional, mientras que un 44% dice que se volcaría por un proyecto opositor. Esto es a nivel nacional, después vamos a ver un poco más provincia por provincia. En base a que nosotros también medimos un poco las expectativas y el humor social, porque el voto es un proceso de decisión que uno toma en un momento determinado en función de cuáles son sus expectativas, cuál es su humor social, qué es lo que está viendo a futuro en todo el mundo, y ustedes saben en temas que hoy en los cuales se trabaja mucho, en temas de behavioral economics, sabemos que es muy difícil que la gente resigne futuro por presente, y en este país mucho más. Entonces miramos mucho cuando la gente toma la decisión, es difícil que la tome mirando al futuro, sacrificando presente. Entonces nosotros miramos y tomamos este índice, es un índice que publicamos todos los lunes en Diario Clarín, desde comienzo de esta gestión que se está publicando, donde tomamos el optimismo, de alguna manera resumido en una serie de variables, el optimismo económico y el optimismo político. Y a su vez lo dividimos en la valoración de la situación actual y las expectativas. Para no aburrirlos con el tema, porque es un tema largo, ¿no? El índice en sí mismo, lo que querría destacar es, el gobierno ha comenzado muy por encima, lo vemos en términos de que el optimismo político comenzó arriba de los 46, 47 puntos, y el optimismo político bastante por debajo, 35, hoy están bastante parejos. Las cosas a destacar
y de alguna manera me parece que en términos del índice de optimismo económico lo que destacaría es que, bueno, las expectativas han caído. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a medir, la situación actual tenía una valoración y las expectativas tenía 15 puntos más. Hoy la brecha con las expectativas es de 3 puntos. Es decir, que la gente empieza a sentir, empieza a bajar, en algún momento eso sucede, ¿no? O la valoración de la situación actual sube o las expectativas caen. Todavía hay más expectativas que valoración de la situación actual, pero la brecha se achicó de 15 a 3. ¿Cuál es la peor valoración en la conformación del índice? El tema de los precios. Digamos, hoy si la gente no sintiera que hay aumento constante de precios más allá del número de la inflación, el índice mejoraría, porque el resto de las variables no tienen una mala valoración. Lo que tira para abajo el índice es el tema de los precios específicamente. Ni siquiera el empleo, ni siquiera, o sea, la peor valoración está en los precios. En el político lo que uno ve, digamos, para destacar es que más allá que ha perdido y que normalmente ustedes lo ven, está alrededor de los 35, 36 puntos, que se condice un poco con el nivel de aprobación de gestión que veíamos de Macri a nivel nacional de 39 puntos, lo que uno ve es que las expectativas a futuro están en el mismo nivel de valoración. Para un gobierno no peronista, que no haya que las expectativas a futuro sean las mismas y que no se vea, ¿no?, como una disminución del capital político, es un tema importante para el gobierno. Bueno, nosotros también tomamos como otra medida de aproximación, como les decía, no solo las encuestas, sino que también trabajamos desde otras perspectivas, no solo con lo que la gente dice que va a hacer. Tenemos un monitor electoral donde tomamos 4 ejes: la valoración social, actividad económica, mercado laboral, ingresos reales, y lo que hacemos básicamente, y se los voy a mostrar rápido porque se va el tiempo, si no, ¿se me fue el tiempo? Es comparar qué pasó con elecciones pasadas y ponerle, se los voy a explicar muy rápido, en el cuadro que van a ver, un rojo para si el número está peor que en elecciones pasadas, un verde si está mejor, un amarillo si está más o menos, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí los 4 ejes. Van a ver que donde más verde hay es en los temas que son más blandos, más soft. La valoración social, es decir, la confianza del gobierno, sobre todo, porque la confianza del consumidor todavía no, y las expectativas positivas. De hecho, en términos de la actividad económica, mercado laboral, ingresos y demás, la última columna corresponde al Gran Buenos Aires, la última franja. Van a ver que hay más dato amarillo y verde en lo que tiene que ver con las expectativas que en el dato duro de la economía, ¿no? Esto, si uno lo miraba 3 meses atrás, 2 meses atrás incluso, era casi todo colorado. Hoy empieza a haber mucho amarillo, empieza a haber verde, empieza a haber ese brote. El tema es el timing. Tenemos una elección dentro de 10 días y eso a veces no se condice con lo que la gente siente en términos de lo que está empezando a ocurrir. Ahora, si uno mira lo que pasa en el Gran Buenos Aires, que es la última franja, tomando algunos datos porque no hay mucha información disponible con apertura de Gran Buenos Aires, vemos que prácticamente está todo rojo, solo tienen algunos indicadores de empleo en amarillo, ¿no? Entonces, esto es en términos de la situación, de la correlación entre la situación económica y de alguna manera lo que podría ser la intención de voto. Nosotros hicimos y lo venimos actualizando hace un tiempo, un tema de brecha entre lo que decíamos, bueno, hay un núcleo duro del kirchnerismo, un núcleo duro de Cambiemos y un núcleo duro, y en el medio hay un 46% de la gente, que no quiere decir que después no termine votando alguno de los dos, solo quiere decir que no es núcleo duro, que no tiene una posición totalmente consolidada, que tal vez lo votó a Macri pero no lo va a votar, o al revés, no lo votó pero lo votaría, o tiene mala imagen pero le aprueba la gestión, más los votantes de otros espacios, ¿no? Cuando uno mira, y bueno, tal vez es muy chiquito pero les cuento, la diferencia en ese núcleo duro, por ejemplo, dice que en términos de la situación económica del país, si uno mira el núcleo duro de Cambiemos, el 81% de ese núcleo duro cree que la situación económica va a estar mucho mejor y mejor.
En esa misma muestra, pero en el núcleo duro del kirchnerismo, el 93% de la gente dice que va a estar peor y mucho peor. Eso es núcleo duro, una visión del país totalmente distinta. Eso tiene que ver no solo con la situación económica personal, con los ingresos, fíjense, con la evaluación de los ingresos percibidos. El 90% dice que disminuyeron en términos de lo que pasa con sus ingresos personales en el núcleo del kirchnerismo, y en el núcleo de Cambiemos solo dice el 50% que disminuyeron. La única cuestión de consenso que vemos es que cuando le preguntamos por los precios, y ahí vemos que cuando le preguntamos por los precios todos están de acuerdo con que aumentaron, y eso también tiene lógica con esto que les decía, que la variable más crítica en términos del optimismo económico tiene que ver con los precios. Bueno, es un poco más largo, después creo que tienen acceso a la presentación como para poder ver alguna cosa. También obviamente miramos la polarización en términos de las imágenes, y ahí vemos que para Cambiemos Vidal es la única que está, a ver, así como Macri tiene excelente imagen en el núcleo de Cambiemos y Cristina tiene excelente imagen en el núcleo del kirchnerismo, y lo contrario pasa, ¿no?, a la inversa. La única que tiene, que capitaliza imagen en ese del medio, es María Eugenia Vidal. O sea, es Massa, porque son los del medio, también están parte de sus votantes, pero fuera de los dos, Vidal es la única que hoy se mantiene. O sea, la imagen buena de Macri está con el núcleo duro de Cambiemos, la de Cristina con el del kirchnerismo, y la única que sale de esa grieta hoy es María Eugenia Vidal. Bueno, nosotros todavía no publicamos la última encuesta que vamos a mostrar en términos de intención de voto. Esta fue una encuesta, y por eso es la que traje, porque ahora estamos en campo. Una encuesta que nosotros no publicamos, que es un informe privado que hacemos para clientes y que, bueno, de alguna manera se filtró y salió en los medios y hizo mucho ruido, en términos de que mostraba una diferencia de Cristina de casi 7 puntos sobre Cambiemos en el escenario de diputados, en el escenario de senador, perdón, y en el diputados una relación mucho más baja, ¿no? 27 para Cambiemos, encabezando con Graciela Ocaña, 19 para Unión Ciudadana con Fernanda Vallejos, y 14 puntos en el caso de Solá, que encabeza la boleta de Massa. ¿Qué es lo que podemos ver de esto? A ver, hay 7 puntos de diferencia y hay una situación de bastante paridad entre el segundo y el tercer lugar si miramos senadores. Si miramos diputados, no es así. La diferencia entre el segundo y el tercero es más amplia. También hay otra cosa a mirar, y tiene que ver con que tenemos 8% de indecisos, 8,2. La diferencia entre el primero y el tercero son 8 puntos, entre Cristina y Sergio Massa, y hay 8% de indecisos, lo cual, más allá del número impactante del 30% de Cristina, es una encuesta que está muy cerrada. Lo que pasa es que muchas veces uno no tiene posibilidad de explicar esto cuando aparece el número y dicen, bueno, no, porque acá les dan... La realidad es que sí es cierto, estos son los números que nos dieron en la última encuesta que terminamos el jueves pasado, ahora estamos en proceso de campo y la semana que viene vamos a tener otra. Sí muestra esa diferencia. Si uno mira los indecisos, tampoco hay muchos elementos de juicio para asignar en las modelizaciones donde tratamos de proyectar indecisos. El 50% de esos indecisos no se acuerda si votó a Macri o a Scioli, para que tengan una idea, en el 2015. Ese es un tema. El tema es que la diferencia entre el primero y el tercero es mayor a la de los candidatos. Y la otra, y el otro tema, que es un tema que no tiene que ver con las encuestas, que es lo que nosotros en las encuestas llamamos los imponderables. Es muy distinta la encuesta de Gran Buenos Aires que la encuesta del interior del país. Si miramos la encuesta de la provincia de Buenos Aires, ¿por qué? Porque todo el mundo, más allá de la nacional y que Cambiemos están las 24 provincias y su número va a ser mayor, todo el mundo está mirando qué pasa en la provincia de Buenos Aires y se vuelve a repetir el milagro. La realidad es que cuando uno mira esa situación en la provincia de Buenos Aires, ve que el interior es muy favorable a Cambiemos, no tanto como en el 2015, porque tiene algunas complicaciones en distritos muy populosos en términos de cantidad de electores, y
Por otra parte, los números del Gran Buenos Aires, que son muy favorables a Cristina. Esto lo que nos muestra es que, de alguna manera, si en el interior del país votara un 3% menos de gente que en el Gran Buenos Aires, los resultados de la encuesta son, o sea, esto es para una población homogénea, ¿sí? Donde está ponderado de igual manera, o sea, con la ponderación que tiene que tener los votantes de PBA, con los de Gran Buenos Aires y con los del interior. Si hay una diferencia entre el voto en el interior y el voto en el Gran Buenos Aires, esto cambia totalmente. Yo me acuerdo de una elección famosa en Córdoba que decían que habían robado y nosotros habíamos hecho boca de urna. Y ahí la diferencia siempre decían, bueno, si en Capital ganan por tanto, ganamos la provincia. Y habían ganado en Capital por tanto. Pero ¿qué pasó? En la Capital votó 5% menos de lo que votó en el interior del país. Y eso te altera las proporciones y eso es un imponderable fuerte. O sea, más allá de los imponderables que tienen las encuestas, que no mide si no está en la boleta de los candidatos y todo ese tipo de cosas, la logística, el voto, bueno, las urnas que desaparecen, independientemente de eso, solo el porcentaje de asistencia. Y la verdad que no está muy claro cuál va a ser el porcentaje de asistencia en unas PASO en las cuales la gente siente que no se dirime nada, ¿sí? Bien. Nosotros medimos, como les decía, Córdoba, tenemos una elección donde hoy Baldassi lo tenemos 1,5 puntos prácticamente por encima de Schiaretti, pero también es una elección muy peleada, muy cerrada. Tenemos 16% de indecisos, lo cual es mucho. Y, digamos, la única que por lo menos nos da tranquilidad a los encuestadores es la de Ciudad de Buenos Aires, que está como más resuelta, donde creo que Carrió va a superar ampliamente los 40 puntos y donde, de alguna manera, bueno, tenemos 20 puntos para Filmus y 16 puntos para Lustó. También medimos Santa Fe, la verdad no me animo ni a mostrarla, porque en Santa Fe lo que prevalece es la gente no tiene ni idea quiénes son los candidatos, no conoce los nombres de los espacios, los candidatos además son confusos porque el primer candidato del PRO en la provincia de Santa Fe, candidato a vicegobernador, que es Boazo, que era el primer candidato, digamos, a vicegobernador de Delcel, ahora le bajaron su lista dentro de Cambiemos y va por otro lado, y la boleta es Juntos por el Cambio, Cambiemos, y es amarilla exactamente igual. La gente no tiene ni la menor idea y la verdad que es difícil aventurar algo porque está muy complicado el tema en Santa Fe, puede pasar cualquier cosa. Hay prácticamente un 25% de indecisos en la provincia de Santa Fe. Bueno, y no sé si tengo un minuto más, nada. Lo que les quería decir es, sabemos que en términos de lo que va a pasar en el Congreso, no es un tema que varíe demasiado, porque Cambiemos está en todas las provincias, como decíamos, y por otro lado tiene poco en juego. Entonces, de todas maneras, a ver, ahí nosotros tenemos una estimación, por ejemplo, con PBA, Cava y Córdoba, de cuántos tienen en juego y cuántos obtendría. Si miramos estas tres provincias, tiene 16 en juego y obtendría 20, pero el Frente para la Victoria también tiene 13 y obtendría 17, aunque parezca mentira, por la elección de la Ciudad de Buenos Aires, porque Filmus estaría en segundo lugar por ahora y entonces llevaría esos lugares. Esto no es tanto lo que va a cambiar, lo que va a cambiar es lo cualitativo, o sea, si el gobierno no logra salir airoso de esta elección, va a ser muy difícil. A ver, dos cuestiones. En el Congreso, el tema no es solo la oposición, va a ser mucho más fuerte porque ya lamentablemente entramos en carrera para el 2019. Entonces, ¿cómo va a ser el gobierno para poder tratar las leyes que tiene que tratar de reformas importantes si la oposición está mirando el 2019 y no va a ser una oposición que, como en el 2015, decía, bueno, digamos, la gente votó por esto y yo me tengo que mostrar como una oposición responsable y apoyar lo que la gente votó. La oposición va a decir, la gente votó un freno para este gobierno de ajuste, con lo cual el gobierno va a ser, el Congreso va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más complicado el tema con los gremios, va a ser mucho más complicado, creo, incluso el tema con la justicia. Así todo, por eso creo que hay algunas elecciones a mirar. También creo que el gobierno tiene garantías de gobernabilidad en la Liga de Gobernadores,
que hoy están bastante también enojados, de alguna manera, con Macri, más allá de las conversaciones que tuvieron durante todo su primer año de gestión, pero me parece que ese es el link del gobierno para poder llevar adelante lo que viene, con una elección que, así sea para uno o para otro, por lo que vemos y que todavía no está muy definida, la realidad es que va a ser una elección en donde muchos ganen, porque las elecciones legislativas no son de suma cero, donde uno gana y otro pierde, sino que realmente hay muchos que ganan y muchos que pierden, y acá, a diferencia de que van a perder muchos, creo que van a ganar muchos, ¿sí? Bueno, y después quedo porque me van a matar, sino para las preguntas, ¿sí? Gracias.